Por cierto, una pregunta. ¿Quién la quiere responder? Empiezo así voluntariamente, después dedocráticamente. Listo. Hoy lo vamos a hacer así, participativo o no. No están preparados. ¿Mm? Así. Y son preguntas fáciles. ¿Qué necesita la iglesia? Empecemos por ahí. ¿Qué necesita la asamblea del Señor? ¿Ustedes qué creen que qué necesita? ¿Qué necesita? Ya empezaron esos cerebros a revolucionar al mismo. Esa materia gris, ¿sí? Hay que pellizcar esa materia. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita, habla el varón, dice líderes. ¿Qué necesita la iglesia hoy en día? Santidad, amor, estar dispuesta, ¿dispuesta a qué? A obedecer. Hace 8 días vimos una palabra de obediencia. Necesita conocer los tiempos. ¿Qué más necesitará la iglesia? ¿Cómo? Este está pegando donde es. ¿Qué necesita la asamblea? La presencia. Pero es real. Nada de eso logramos si no es porque volvemos a lo que debemos volver. ¿Cierto? Al inicio. Porque a veces avanzamos y creemos que estamos avanzando mucho. Porque lee, porque ora, porque por muchas cosas cree que usted está avanzando mucho, pero a lo mejor usted está lejos. La iglesia hoy en día cree que ha avanzado mucho. Pero en este momento la iglesia está más lejos que nunca. Estamos en el tiempo donde mayor revelación hay. ¿O no? Pero aunque hay mucha revelación, hay mucha palabra, hay mucha cosa que la iglesia cree que ha avanzado en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, de la predicación, de muchas cosas, está lejos de lo que debe estar, de dónde debe estar. Muchas veces, por eso la palabra dice, la letra ¿qué? Mata. Pero el espíritu ¿qué hace? Da vida. Escuchábamos ahora en la adoración al siervo, al ministro Sebastián. Decía algo muy cierto. Sin su presencia es mejor estar muertos. Sin su presencia, la vida no es vida. ¿Cierto? Cuán hermoso es cuando reconocemos que lo necesitamos. Escúcheme, es el mejor aroma que se le puede entregar al Señor. El humillarnos. Porque el humillado ¿qué? O sea que ese enaltecido ¿qué es? ¿Dónde será puesto? En lo alto, para que su luz sea vista. Porque quien se humilla, empieza a brillar. ¿Quién se humilla?
empieza a brillar. Y es bueno reconocer de dónde hemos caído. Necesitamos ya resolver, saber qué es lo que la iglesia, la asamblea, nosotros, en el mundo entero, su congregación, su pueblo, necesita. ¿Qué necesita la iglesia? Hoy no les voy a leer a Mateo 24, ya lo hemos leído mucho, ¿cierto? ¿Cuántos han leído Mateo 24? ¿Cuántas veces ha leído usted Mateo 24? ¿Alguien me puede decir qué dice Mateo 24? Es uno de los capítulos más hablados en toda parte. ¿Qué habla el capítulo 24 de Mateo? El Evangelio de Mateo. Habla de la profecía dada por Jesús a sus discípulos y al pueblo, ¿cierto? Ese Mateo 24 es una profecía que Yeshua, ¿sí?, le dio a saber a sus discípulos. Eso es profecía que él les habló. Y en esto él profetiza la destrucción del templo. Profetizó la destrucción del templo. Sus discípulos no alcanzaron a entender de qué estaba hablando. Pero aún así, que hablaba de la destrucción del templo, fue en dos direcciones, tanto su cuerpo en el madero, como el templo realmente en Jerusalén fue destruido en el año 70, después de él, ¿cierto? Y las demás cosas que mencionó en Mateo 24 se han cumplido ya muchas, y se están cumpliendo otras, y en breve se van a terminar de cumplir, ¿ya? No quedan muchos años para que este capítulo de Mateo 24 se cumpla a cabalidad. No queda mucho. Quedan pocos años. Cuando digo quedan pocos años, no son 50. ¿Aló? Como alguien me decía, no, por ahí 50 no queda. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque nunca antes había habido, no se había visto lo que en estos últimos días se está habiendo. ¿Qué es? Hace poco hubo una reunión de líderes a nivel mundial. En Davos creo que fue. Y allí se reúnen para definir temas a nivel mundial. Temas sobre qué van a hacer con la humanidad. Como si fueran dioses. ¿Sí? Porque ellos se creen dioses. Ellos se creen los dueños de esta tierra. La élite. Esa gente se cree dueña de este planeta, de esta tierra. Entonces se reúnen y conversan cosas y planifican cosas y aprueban o desaprueban cosas que la humanidad entera, yo le digo casi el 99.9% desconocen. Y solo de pronto un 0.1% vamos conociendo. Por la misericordia y gracia del Señor que nos da a conocer, ¿cierto? Pero que cada día están despertando más. Y eso es lo que tenemos que hacer, despertar conciencias. Usted no fue llamado a absorber y a callar, como un chupa unción. Usted fue llamado a entender para compartir. Ay de usted si esto que está aprendiendo en este lugar, o donde el Señor lo haya puesto, no lo habla. Porque si usted sabiendo aprende todo esto y no va y lo predica y lo habla,
se le tomará a usted como un grave pecado. ¿Ya? Por no haber advertido al pueblo, por no haber hablado. Y es ahí donde usted tiene que pensar, bueno, o agrado para no ser despedido de la compañía, o agrado en la universidad donde estoy, o agrado en el barrio, en la casa, donde quiera que esté, y no hablo de nada de estos temas para no salir perjudicado. Quien quiera guardar su vida, ¿qué dice? La va a perder. Pero quien pierda su vida a causa de él, ¿qué? La va a hallar. Y esto aplica para no solo que a usted le van a quitar la vida físicamente, no. Esto aplica en todas las áreas. Por usted predicar el mensaje de reino, lo podrían estar despidiendo de la compañía. Lo podrían estar sancionando. Lo podrían sacar de un vínculo, o sea, de un grupo de amigos. Lo pueden bloquear en un grupo de WhatsApp cuando usted tira un mensaje. En fin. Yo no sé usted en qué punto está, pero hoy tenemos que saber, ya tenemos que saber qué es lo que la iglesia necesita. ¿Qué necesita la asamblea del Señor? ¿Qué necesita? Mateo 24 nos habla claramente de todos los sucesos que acontecerán antes del fin. Porque los mismos discípulos le preguntaron a él. Verso 3, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de la venida y del fin del mundo. Contestándole Jesús dijo, cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido y engañarán a muchos. ¿Aló? ¿Y engañarán a qué? Muchos serán engañados. Lo está diciendo él. Y da todas las pautas, da todo el indicativo de cuándo sería lo que ellos están preguntando, lo que va a acontecer. ¿Ya? Verso 6. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren que no sean turbados porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. ¿Qué guerras estamos escuchando que se dicen? La más reciente. Rusia, Ucrania, ¿cierto? Es como la más reciente. Pero hay una tensión en todas partes. El gordito aquel ojirrasgado de Corea, ese tiene unas ganas que de oprimir un botón rojo que tiene en el escritorio. A todas horas amenazando, ¿cierto? El otro títere de acá arriba de nuestro continente, ¿cierto? Porque es un títere. Es un títere. Es tan títere que lo que él habla, las alocuciones que hace por medio televisivo, eso ni siquiera lo piensa él, eso se lo da la élite, ¿cierto? Para que él lo lea. Y están así que entre todo lo que leyó, hasta leyó abajo, ¿sí? Un subtitulito que no debía. Se le fue. Leyó todo hasta el subtítulo, ¿cierto? O sea, algo que era interno y lo soltó, ¿sí? Entonces uno dice, todos los presidentes en este momento a nivel mundial son títeres. Todos. El pueblo es tonto. Que vamos con la derecha, que vamos con la izquierda. Gane el que gane, le sirve a la misma élite. Gane el que gane, tienen que hacer lo que ellos digan. ¿No? Con el gobierno anterior,
¿Se llevó a cabo en este país la postura de lo que sabemos, sí o no? Todos los países hicieron lo mismo. Tuvieron que aprobarla, ¿cierto? La postura de lo que ya sabemos. ¿O no? Izquierdas o derechas, tienen que hacer lo mismo. Tienen que cumplir lo mismo. Entonces el pueblo, o sea, está engañado y el pueblo no sabe que ellos lo que buscan es dividir el pueblo. Ellos saben. Y la frase que hay, divide y vencerás. Entonces el pueblo está entretenido en las mismas cosas que ellos han inventado para entretenimiento. ¿Cierto? Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, y redes, y redes, y redes. Por eso está bueno el nombre que tiene, redes. ¿Cuántos pescan con esas redes? ¿Cierto? Son redes que tienen al mundo entretenido, atrapado. Y poquitos, declaro, somos los que estamos buscando una verdad. Y por dónde realmente es el rumbo que debemos seguir. Y cuando hablo esto, hablo también de infinidad de pastores a nivel mundial que no saben ni dónde están parados. Que usted les va a mencionar y usted les dice, venga, hazme un favor, pastor, usted es tan amable, me dice, ¿en qué punto de Mateo 24 estamos en este tiempo? Pastor, ¿usted sabe en qué sello del Apocalipsis ya estamos? ¿Aló? Pastor, ¿usted ya sabe cuál de los 4 caballos, cuántos caballos? ¿Ya está el primero, vamos en el segundo, vamos para el tercero o ninguno? Usted pregunta y no saben. Acabamos de escuchar que necesitamos conocer los tiempos. ¿Qué necesita la iglesia? Esa es una de las cosas, sí. Pero escúcheme, cuando yo leo Mateo 24, Mateo 24 es uno de los pasajes de toda la Biblia que más claridad me da, de más claridad para entender cuán cerca está la venida del Señor. Mateo 24. Y si miramos otros más, ni que hablar cuando leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando leemos Daniel, que también nos habla del fin, cuando leemos Apocalipsis y dice cuáles son, ¿sí? Todos esos puntos que tienen que acontecer antes de la venida. ¿Aló? Si leemos en Jeremías, Jeremías nos habla de la profecía de ese gran río Éufrates que debe secarse. No sé si usted ha visto por ahí tanto video que está corriendo, lo que está pasando con el Éufrates. Está casi seco. Del río que se partía en 4 vertientes, solo quedó de esas 4 vertientes el Éufrates. Lo más tremendo es que con el diluvio universal que se llenó toda la tierra, cuando descendieron los niveles y había cambiado la geografía con lo que hubo y los cataclismos que hubo, porque cuando se rompieron las fuentes de las aguas internas de la tierra, cuando irrumpieron, hubo terremotos a gran escala, a gran magnitud. Hubo erupción, hubo de todo. La geografía a nivel mundial cambió. Hubo la división de la tierra como estaba en ese tiempo, ¿sí? Se partió. Surgieron los continentes que vemos hoy en día y se siguen desplazando porque ese movimiento no para.
¿cierto? Ahora, ¿cómo hace para que todo esto suceda? Desciendan las aguas y quede uno de los 4 ríos, queda, ¿aló? Y en su mismo cauce, el Éufrates. ¿No le parece mucha casualidad? ¿Coincidencia? Y es el río que desde el inicio fue donde debajo fueron encarcelados los 4 ángeles. No fue en el Tigris ni en los demás. Dice Éufrates. O sea que si los hubiera encarcelado debajo del Tigris, tenía que ser el Tigris, no el Éufrates, el que estuviera hoy. Estoy hablando de algo real. Si en ese tiempo del diluvio se llenó la tierra, bajan los niveles, desaparecieron todos los ríos, toda la geografía, ¿cómo hace para que quede el río Éufrates? Y es el río que a mí me dice la palabra desde el inicio fueron encarcelados allí bajo el Éufrates estas 4 bestias, estos 4 ángeles, reservados para el fin. Bueno, les dejo para que investiguen, ¿ok? Ahora, estamos cerca del fin. Usted verá si cree o no. Usted verá si sigue jugando a la iglesia. Usted verá si se sigue descuidando en su vida espiritual. Usted sabrá si hace más cosas para el mundo que para el reino. Lo único que le digo, y como se los he dicho, es lo que usted haga para el reino, eternamente será su recompensa. Cuando usted trabaja para el reino, se enfoca en el reino y primero es el reino antes que cualquier cosa, todo esto abona para que en la eternidad usted tenga una posición excelente, muy buena. Pero si acá, perdónenme en esta expresión tan fuerte, alguien se las tira de haragán, ¿qué es un haragán? Perezoso, enrasado ¿en qué? En ventajoso y muchas cosas, osos. Muchos osos hay, ¿cierto? Escúcheme, esa persona que no hace nada, ¿será que le van a dar mucho en el reino? Yo no sé usted qué piensa. Usted se puede afanar mucho en esta tierra por hacer trabajos en esta tierra. Usted puede crear una empresa, generarse su propia empresa y el Señor lo puede bendecir y ser grandísima empresa. Gloria al Eterno. Pero que eso no sea motivo para que usted deje de hacer por el reino lo que debe hacer. Porque esa empresa no le va a dar a usted en la eternidad la dicha que le va a dar el trabajar para el reino. ¿Estamos entendiendo? Escuche, yo no sé si usted tiene la magnitud de pensar que es una eternidad. ¿Usted quiere una eternidad simple en lo más básico, eternamente? ¿Aló? En la morada más básica que haya, en lo más básico, en ese nivel, digamos, lo 1. ¿O usted quiere estar en una posición eternamente excelente? Así como usted aquí planifica, yo quiero casa, carro, finca, caballos, no sé qué, esto y aquello. Esto acá se acaba. Esto acá en la tierra se acaba, se queda. Pero lo que eternamente se nos va a entregar, por eso la palabra dice, eternamente va a permanecer, va a ser suyo. O sea, esa casa que le van a dar, esa morada que le van a dar es eternamente suya.
La posición de trabajo que va a tener en el reino eterno es eterna. Y la va a realizar no con pereza de ir a trabajar, sino con amor. Porque en el reino no va a haber desagrado, no va a haber pereza, va a haber amor. Haciendo lo que nos pongan a hacer. Cuando yo hablo de esto, trato como de cachetearle el cerebro a la gente. Una cachetada cerebral. Para que despierte y pueda pensar lo que se está perdiendo si no está haciendo nada desde ya por el reino. Entonces Mateo 24 nos habla de lo que acontece en este momento, de lo que seguirá aconteciendo hasta la venida del Señor. ¿Ya? El verso 3 nos dice lo que acabamos de leer. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos cuándo acontecerá todo esto, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y del fin del mundo. Hasta ese momento, los discípulos no tenían la idea de cómo iba a morir el maestro, aunque él se los había dicho, ¿cierto? No tenían la idea de qué iba a pasar. No tenían la idea de cómo iba a ser el regreso del Señor. Estaban preguntando por preguntar. ¿Alguien alguna vez se le ha acercado a usted y le hace una pregunta que usted sabe que la pregunta que le está haciendo ni siquiera entiende la pregunta? Está hablando por hablar. Y eso nos dice lo que dicen muchos en su nombre. Lo que dicen muchos en su nombre. ¿Qué dicen? Que son ungidos. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido. Y engañarán a muchos. ¿Te he escuchado a muchos en muchos lugares? Yo sí alcancé a escuchar algo. Yo soy un ungido. Hay muchos se hacían así en la cabeza. Yo soy un ungido. Ay del que toque el ungido de Jehová. Ay, Padre. Que eso lo diga el Señor. Si somos o no somos ungidos. ¿Cierto? Ese calificativo, dejemos lo que Él lo diga. Pero esos que dicen ser ungidos, muchas veces son depravados, corrompidos, malos. ¿Qué necesita verdaderamente la iglesia? ¿Qué necesitará la iglesia? La iglesia necesita ya volver a la palabra. Hay cantidad de gente que no lee la Biblia. Hay cantidad de personas que están tan entretenidas que no leen la palabra. Y con tanta facilidad que puede descargar la Biblia en audio y escucharla, tampoco lo hacen. Hay facilidades. Biblia en audio. Entonces usted puede conseguir los manos libres, se los coloca, ¿cierto? Y mientras está haciendo el almuerzo, está escuchando la Biblia. Qué alcahuetería. Pero sirve. Al menos le está entrando. A la fuerza, pero ¿cierto? Le está entrando por ósmosis. ¿Qué necesita la asamblea? Volver a leer la palabra. Volver a escuchar la palabra. Volver a escuchar la palabra. Yo no sé usted, a veces cuando tiene dudas de algo, si va al canal de nosotros o al otro que realmente sea del Señor y vuelve y se empapa de lo que tiene duda.
Porque es que a veces una palabra que fue predicada hace un año o más, y créame que si al momento se pregunta algo, hay dudas. Eso quedó ahí como material de respaldo. Eso es una escuela que sirve para que estemos, ¿sí?, afirmando nuestra fe. Conocimiento. ¿Qué pasa con un médico que estudió, cerró sus libros y nunca más volvió a abrirlos? En 5 años que han pasado y ni siquiera se actualiza, ese médico no es confiable. Asimismo, los sacerdotes católicos y pastores evangélicos se prepararon. Y en este caso más los sacerdotes católicos, porque ellos prácticamente en el seminario no estudian la Biblia. Ellos estudian más de teología, de libros teológicos, de muchas cosas, pero la Biblia no. ¿Aló? Ellos no estudian la Biblia. Estudian apartes de la Biblia. Algunos pasajes, ¿ya?, que les convienen. Pero los pasajes donde los expone la Biblia como mentirosos, ni los predican, ni los tocan, ni los enseñan a sus discípulos. En un seminario, ¿ya?, de estos, donde van estos muchachos a estudiar sacerdocio para sacerdotes católicos, no les enseñan muchas cosas. No se las enseñan. Pero bueno, nosotros las estamos aprendiendo. Ya vamos a mirar esa parte que no les enseñan. ¿Qué necesita la iglesia? Leer la palabra, volver a escuchar la palabra, volver a vivir la palabra. Volver a vivir la palabra. ¿Cuánto hace que usted no vive la palabra? Y si hacemos una pregunta, ¿usted vive la palabra? ¿Ya perdonó? ¿Aló? ¿Ya exhortó al que tiene que exhortar? ¿Ya confrontó la situación que debía confrontar? ¿Ya honró como debía honrar? Y muchas cosas más que toca vivir. ¿Qué necesita la asamblea? Urgente. No creer más en las visiones de falsos profetas. No creer más en las visiones de esos falsos profetas o apóstoles o pastores, evangelistas, cualquier ministerio de ellos. No creer más en esas falsedades. Abandonar ya de inmediato las falsas doctrinas de demonios y sus herejías. Eso necesita la iglesia. Abandonar de inmediato las falsas doctrinas. Falsas doctrinas que son de demonios. Primera de Timoteo nos habla claramente de cuáles son. Primera de Timoteo capítulo 4. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿estamos en los últimos? Ok, entonces esto es para ahora. Claramente, dice claramente que en los últimos tiempos algunos
se apartarán de la fe, se apartarán de la fe de lo que han creído, ¿cierto? E irán en pos de espíritus engañadores. E irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus, ¿cierto? Malos, malignos o inmundos, ¿cierto? Muchos, ¿qué van a hacer? Algunos se apartarán de lo que han creído y se van a ir detrás de espíritus que engañan, engañadores y de doctrinas de esos demonios, de esos espíritus. ¿Ya? ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Yo no sé a usted si le ha pasado y a veces ha tenido debilidad en su fe, en lo que ha creído. Porque créanme que hay una cantidad de aguas que se están moviendo en internet con falsedad. Una cantidad de cosas que desmienten lo que el Señor nos ha enseñado. Mucha agua sucia, de muerte, no de vida, hay en esas redes. Y que por mucha de esa agua sucia, turbia, de muerte, muchos han perdido su fe y se han ido tras estos espíritus engañadores. Sé de gente que está en la iglesia de la adivinación. ¿Sabe cuál es esa? Esa iglesia de la adivinación. De una mujer piraquive. Puro espíritu de adivinación. Y yo lo he hablado. La profecía no es así. El espíritu de la profecía es Yeshua. Y la profecía lo vimos claramente para qué es. ¿Para qué es la profecía? Dijimos, exhortar, edificar y consolar. ¿Cierto? Pero en esta forma en que en ese lugar le predicen a la gente, le adivinan a la gente, no es profecía. Ese no es el espíritu del Señor. ¿Ya? Que se cumplen las cosas que dicen. Sí, claro, es que los demonios trabajan en conjunto. Entonces, uno es el que está profetizándole, eso es adivinación, lo llaman profecía, y de inmediato otros demonios están corriendo a que se cumpla lo que le profetizaron, a darle lo que profetizaron. Entonces, cuando se cumple van a decir, es verdad, claro, es adivinación. Ahora, ahí mismo dice que estos, verso 2, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen cauterizada su conciencia, ¿cierto? Los cuales, ¿qué hacen? Seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen cauterizada su conciencia. Hasta este punto ahí entran tanto sacerdotes católicos como ministros evangélicos. ¿Por qué? Porque en este momento hay una cantidad de espíritus religiosos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos los 5 espíritus que destruyen, atacan la iglesia? Entre ellos el espíritu de religiosidad. Ese espíritu religioso está hoy en las iglesias, en todas, en el mundo entero. Y cuando hablo de todas las congregaciones, asambleas, es todas. Las judías, las musulmanas, las católicas, las evangélicas y cualquier otra. Está llena de religiosidad cada asamblea de esas. Hay hipocresía. Es tanta la hipocresía que hay que sus líderes, sus cabezas se unieron hace poco para conformar la única religión a nivel mundial. Nunca se habían aceptado la una con la otra, porque no había punto de convergencia.
de acuerdo, no había. El Islam, ¿cierto? Con los judíos, mucho menos con el cristianismo, tanto católico como evangélico, protestante. No había. Y ya últimamente, yo no sé qué les dieron, qué pasó, que ya todos están juntitos como hermanos. Ya están, si no es que ya terminaron, están a punto de terminar los 3 templos en Egipto. Los 3 están ahí, en forma piramidal. Sí, forman un triángulo. Los 3, lo que llaman la casa abrahámica, porque todos concuerdan con su padre Abraham. ¿Ya? Entonces, lo tienen a él, tienen hasta Abraham como lo que los une, pero realmente es la unión de esas 3 religiones, de la cual nosotros no hacemos parte. No hacemos parte ni nunca haremos parte de tal casa diabólica. ¿Qué necesita la asamblea del Señor? ¿Qué necesita? Hemos visto varios puntos, ¿cierto? ¿Qué necesita? Volver a leer la palabra, pero no leerla por leerla, sino orar y pedir al Señor que nos dé, ¿qué? El amor, la pasión, para que cuando cojamos este libro, lo cojamos con deseo, no por cumplir, no con pereza. Si usted va a cogerle la Biblia con pereza de leerla y dice, me tocó hoy un capítulo, uy, no lo haga. No lo haga. No sea un vomitivo para el Señor, causa de vómito. No la lea. Pero si usted le pide al Ruach, al Espíritu del Señor, Señor, dame el amor, la pasión por leer la palabra, Él se lo va a dar. Que le ponga una pasión impresionante. Que así como usted se apasionaba al ver un partido de fútbol, se apasionaba en el mundo al ver una novela y hasta lloraba, se apasionaba con una canción vallenata o guajira o cualquiera. ¿Aló? ¿Qué le generaba pasión? ¿No? Habían cosas que le generaban pasión. Cuanto más su presencia. Escúcheme, si usted no busca y no ruega y no pide ser encendido, si usted no ruega por que el Espíritu del Señor ponga en usted de nuevo la pasión, nada va a pasar. Si usted se pierde, no es culpa del Señor. Si usted se pierde, no es culpa de nadie, suya. Judas se perdió porque quiso. Y aunque aquellos digan, es que estaba escrito, no, escúcheme. Quedó escrito que era hijo de perdición, pero ¿por qué quedó escrito? Porque el corazón de él así lo decidió perderse. Porque el Señor a nadie hizo para que se pierda. Por eso quedó escrito. Cuando dice, que quedó escrito que era hijo de perdición, sí, porque el Señor supo que su corazón nunca se retractaría de su pecado. Pero le dio la oportunidad. Judas pudo haber, en vez de haber tirado las monedas en el templo y haberse ido a ahorcar, tirarle las monedas y haber ido a buscar al maestro. Todavía no había muerto. Todavía no había muerto, apenas lo estaban aprendiendo, ¿cierto? Cogiendo. Tuvo que haber ido y decirle, Jesús, te fallé. Perdón, te vendí, sí, Señor, te di el beso de Judas, el beso traidor.
Señor, pero aquí estoy de rodillas, perdón. ¿El Señor lo hubiera perdonado? Sí. Entonces nadie podrá presentarse en el gran trono blanco delante de Él a decir, Señor, ¿sí? Tuve una vida desde niño en esta forma y por eso me perdí. Un día se presentó en tu vida, te mostró quién era, te sacó, te dio la luz, te dio, ¿sí o no? Mucho. Y si conociendo nos perdemos, porque queremos. ¿Qué necesita la asamblea? Volver a la palabra, volver a escuchar la palabra. Y ese escuchar es Shema. Shema Israel, Shema pueblo mío, Shema Arca. Ponga su nombre, Shema Cristian. Ese Shema es escucha con inteligencia. No es oír por oír, escuchar con inteligencia. Shema Israel. ¿Qué necesita la asamblea? Volver a vivir la palabra. Entonces, ¿cómo será eso de volver a vivir la palabra? Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Lo hemos leído una y otra y otra y otra vez. Como dice la canción. Conclusión de todo esto, mis amados. ¿Qué necesita la iglesia? Apocalipsis 2, verso 1. Escribe y ponga su nombre ahí. Al mensajero de la iglesia. Escribe, ponga su nombre. Cristina, Magola, Teresa, Pauliña, no sé cómo se quiera llamar. Escribe al mensajero de la iglesia que está en Medellín. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro, o sea, Yeshua. Yo conozco tus obras, tremendo, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos, mentirosos, estafadores, viles. Verso 3. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has ¿qué? Desfallecido. Quiere decir que usted no ha muerto todavía. Siéntase hasta ahí, dichoso. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no has desfallecido, no has muerto aún. No has muerto aún. Tienes estas cosas que síguelas fortaleciendo. ¿Listo? ¿Cuáles? Y cuando Él dice, yo conozco tus obras, tu dolor, Él sabe por dónde hemos pasado y que hemos sufrido. Lo conoce perfectamente. Y tu perseverancia, quiere decir, a pesar de que has tenido dolor, más que en el cuerpo, en el alma, has sido perseverante, que no has soportado a los malos. O sea, usted ha sido una persona que persevera y que no tolera a esas personas del mal. Y has puesto a prueba a los que dicen ser, ¿cierto? Pero que no son. Verso 3. Tiene perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escúcheme, es necesario que ahora mismo veamos dónde fue que se dejó ese primer amor. Deténgase un momento y mire esto que el Señor le está diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerde cuando usted inició caminando con el Señor. No se quería perder una sola reunión. Todo el tiempo quería estar con la música en su casa, adorando y alabanzas. En toda reunión que había quería estar, no quería perderse ni media. Estaba como Josué, anhelando ver arder la llama. ¿Cierto? Así empezamos, ¿no? Vigilia que había, estabas. Era el primero. Ayuno que había, estabas. ¿Aló? Estudio bíblico que había, estabas. Había un hambre intensa. Había una sed impresionante que nos llevó a comer y a comer y a comer y a beber. Pero cuando ya muchos estaban gorditos, saciados y llenos de todo el nutriente espiritual, empezaron yo ya tengo de eso. ¿Para qué ir hoy? Mejor hago aquello, mejor hago lo otro. Yo ya leí eso. Esa prédica sí, yo ya la había escuchado. Otra vez la misma palabra. Y empezó. ¿Qué empezó? El espíritu de orgullo. El espíritu de religiosidad. Porque si hay algo que tiene el espíritu de religiosidad, se llama orgullo. El religioso jamás reconocerá su falta. El religioso siempre se creerá mejor. El religioso siempre se creerá santo. El religioso nunca aceptará una exhortación, una confrontación. El religioso siempre pretenderá saber que él sabe mucho y que los demás no. El religioso aparentará ser luz siendo tinieblas. El religioso aparentará amarte, pero detrás de ti murmura. El religioso está muerto. Eso hace la religión. ¿Y por qué le digo esto? Porque quizás, sin darse cuenta, muchos cayeron. Mire el verso 5. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Wow. Por tanto, ¿qué? Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Quiere decir, por cuanto, ¿sí? Por tanto, dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Esto quiere decir, te caíste y no te diste cuenta cuando te caíste y del lugar que caíste. Y como en tu orgullo piensas que has avanzado y que conoces mucho más que los demás, eso te cegó y no te has dado cuenta que caíste. Entonces te fuiste más tras la línea. ¿Y cuál línea? De la letra, de la revelación de qué sabe qué. Y poco a poco hubo el enfriamiento, el apagarse. ¿Aló? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo quiero que en un momento usted cierre sus ojos, imagine el rostro del Señor, mirándolo y diciéndole: porque ya no me amas como me amabas. Porque ya no me oras como primero me orabas. Porque ya no me cantas como primero me cantabas. Y aunque hoy te parezcan esas canciones como de primaria,
Aunque hoy te parezcan esas adoraciones que me hacías como básicas, fue con las que me enamoraste. Porque un niño enamora a su padre, a su madre, con los primeros escritos, no con los de la universidad. Y tu hija, hijo, me enamoraste con tus primeros versos, con tus primeras caricias, cuando eras el niño espiritual. Y te has creído que has crecido y que a veces ni me necesitas. Solo quiero saber que siempre serás el niño y la niña que yo anhelo. Te estoy esperando. Caíste. ¿De dónde te caíste? De la adoración en que me hacías. De esas oraciones que me hacías. Hubo momentos en que cuando tú orabas, me hiciste estremecer. Porque me oraste con todo tu corazón. Y por eso hoy te estoy dando esta palabra para volverte a establecer en el lugar de donde caíste. Yo no te pido que seas el más inteligente. Yo no te pido que seas el más conocedor. Yo no te pido que seas el más sagaz y diestro en la alabanza, en la adoración, en la prédica. Yo no te pido que seas el mejor ministro del mundo. Yo no necesito que tú te ganes el mundo entero, pues para eso descendí. Fui yo quien gané. Yo necesito que hoy vuelvas. ¿Cómo te hago entender? Que llevas días prometiéndome en que vuelves y no te veo. Llevas días prometiéndome en que me vas a volver a amar como al principio. Y aún estoy esperando. Quiero que hoy te arrepientas y empieces a hacer las primeras obras. Como cuando llegaste. ¿Recuerdas aquella vez que te quebrantaste? Y con tanta pasión me decías que me amabas. Porque no quiero venir a ti y tener que quitar tu luz, tu candelabro de su lugar. No quiero hacerlo. Porque creo que hoy, una vez más, te comprometes a dejar tu vida sucia. Mi sangre tiene poder. Eres tú quien no quiere soltar. Mi sangre tiene poder. Están así que ha resucitado muertos.
Y tú que aún vives, que no podrá ser mi sangre en ti. Vuelve. Vuelve, porque estoy contigo. No te quiero quitar la luz. No quiero apagar tu candelabro. Vuelve. Vuelve. Mira de dónde has caído. Vuelve a enamorarme. Vuelve a ser el niño, la niña que un día eras. Vuelve. Si tienes oídos, entiende lo que te digo. Porque lo que necesitas como mi iglesia es volver al primer amor. Hacer las primeras obras. Vuelve. Vuelve. Vuelve a mí. Vuélvete con todo para mí. Vuelve a estar en el lugar de donde caíste hace mucho tiempo ya. Te recibiré con abrazos y caricias. Vuelve y apasioname, mi hijo. Apasionalo, apasionalo. Vuelve, vuelve a creer como al principio. Hermoso. Déjame adorarte, mi Señor. Hermoso. Hermoso Yeshua. Hermoso Yeshua. Tu presencia está aquí. Benditos todos los que están a la distancia. Benditos son del Rey. Recibe la luz, recibe esa shalom del Eterno. Y déjate tomar de nuevo. Y déjate de nuevo restaurar. Vuelve a ser el niño, la niña de antes. Vuelve. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda los primeros amores. Recuerda las primeras palabras. Recuerda. Porque tú vales mucho. Y entre todas las personas con que te encuentras, de todas esas personas, eres la más valiosa. Entre todas las personas que te rodeen, donde quiera que estés, tú eres la luz. Tú eres la esperanza de ellos. Tú eres el consuelo de ellos. Tú eres el amor
para ellos. Tú eres el vaso de donde ellos beberán. Tú eres el mismo Yeshua. Hermoso. Te adoramos, mi Rey. Gracias por este hermoso momento que nos estás llevando a tener tiempos especiales en tu presencia. Y hoy nos comprometemos a realmente buscarte como es. Buscarte como es. Voy a volver a las cosas que te enamoraron, Señor. Voy a volver a las cosas que te agradaron de mí al principio. Con tu ayuda, Espíritu Santo, lo voy a lograr. Lo vamos a lograr. Habla con Él. Ponte de pie si deseas, diciéndole: aquí estoy presente, Señor. Gracias. Gracias porque preparas, haces antesala. Gracias. Gracias. Bendito tu cuerpo y bendita tu sangre. Cuerpo y sangre del Señor. Comemos y bebemos vida eterna. Porque arrepentidos genuinamente no hay juicio para nosotros. No comemos ni bebemos juicio. Por lo cual muchos que han cenado indignamente ya no están entre nosotros. Murieron, dice la Escritura, y otros yacen enfermos. Pero evítanos, Señor, tomar tu cuerpo, tu sangre indignamente. Que podamos cenar estando a cuentas, con justicia. Porque tu cena es juicio. Y al cenar dignamente nos establece en los lugares de premiación, de retribución, de bendición. Cuando cenamos dignamente, lo que hace la cena, el cuerpo del Señor, es juzgarnos. Y si nos haya arrepentidos genuinamente, nos da la oportunidad. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a tocar en su corazón, de volver a acariciar. Déjate abrazar, Señor. Déjate abrazar. Déjate ver. Déjate consentir. Porque necesitamos tu abrazo. Necesitamos tus besos, tus caricias, tu perfume, tu aroma. Necesitamos tu espíritu.
necesitamos tu palabra. Necesitamos tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu compasión. Gracias porque no se ha cortado tu brazo para hacernos el bien. Hermoso. Gracias por dejarnos cenar hoy, Señor. Porque comemos y bebemos de este alimento, de este cuerpo, de esta bebida que es tu sangre. Bendito y purificado es de las manos que lo hicieron. Bendito es, lo presentamos delante de ti. Bendito es este alimento. Nada malo hay en él. Todo es purificado por medio de la oración y con acción de gracias. Y lo comemos y lo bebemos, honrándote, Señor. Comamos y bebamos todos de él, porque este es el cuerpo y la sangre del Señor que nos dan vida y nos sellan una vez más en la redención eterna. Pueden pasar también.